Pues seguimos. Las virtudes del aceite de oliva están muy extendidas y por sus beneficios sobre la salud y por su sabor es el más apreciado. Sin embargo, no es la única grasa vegetal que consumimos. Vamos a ver un reportaje y enseguida hablamos con Eulalia Vidal, experta en nutrición de otros aceites. Dicen que es la joya de la dieta mediterránea, la grasa vegetal más noble, el aceite de oliva extra virgen. Hay muchos tipos de aceite en el mercado. Su calidad depende del estado de las aceitunas, la fecha de la recogida, del proceso de extracción o del almacenaje. Se extrae por procedimientos mecánicos, sin sufrir ninguna transformación química. Y no todo es perceptible para el consumidor. Sí que podemos tener en cuenta el grado de acidez. Cuanto menor es el grado de acidez, mejor es su calidad. También interesa el envase, ya que, por ejemplo, el cristal transparente o el plástico dejan pasar la luz y pueden avanzar la oxidación del aceite. En cambio, el color no es indicativo de la calidad, tan solo es el resultado del color dominante de la fruta durante la cosecha. El aceite de oliva es el rey de la dieta mediterránea, pero no es el único en la cocina. Bueno, desde luego, muchos aceites de origen animal, de origen vegetal. Se suele decir que los de origen vegetal son más saludables. Eulalia Vidal, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Es así? Bueno, a ver, más que saludables, está claro que existen dos tipos de grasa. Y cuando hablamos de grasa animal, evidentemente estamos hablando de mantequilla, de leche, que antes oíamos el tema de la leche. Rafael Santandreu tendríamos que hacer un monográfico, ¿no? Porque dice que hasta un año ellos pues realmente toman leche, pero claro, los rumiantes también tienen dos estómagos, entonces realmente la digestión es muy diferente a la nuestra, lo cual tendríamos que ver también ellos de dónde sacan otros nutrientes que nosotros no podemos obtener, ¿no? Sería otro tema. Otro tema. Pero en cuanto a la grasa animal, es cierto que las carnes, los embutidos, la mantequilla, llevan este tipo de grasa, que es una grasa realmente saturada, que realmente no tendríamos que abusar y que con muy pequeñita cantidad a la semana sería suficiente. Entonces, esta grasa sí que es mala, pero cuando hablamos de grasa vegetal, aquí hay un poco de confusión, ¿no? Porque la gente por vegetal entiende algo saludable. Entonces, yo siempre digo que el aceite, cuando encontramos un aceite realmente líquido, el aceite de oliva, de girasol, el de maíz, el de soja, el hecho de que sea líquido es que no lleva o lleva muy poquita grasa saturada, casi que no lleva, lo cual esta grasa sí que es saludable, el aceite líquido. Pero cuando hablamos de grasa vegetal, y esta grasa vegetal es sólida, esta grasa es saturada, como por ejemplo la grasa de palma, la de coco. Hay muchos alimentos en los que se utiliza ese tipo de grasa para elaborarlos, porque aparte de que es muy económica, a nivel de paladar es como a la gente le gusta más. Entonces, este tipo de grasa, aunque el alimento ponga grasa vegetal, no estamos hablando de grasa saludable. Pero claro, ¿cómo lo sabemos, Eulalia? Porque claro, leemos en la etiqueta, vemos que es aceite vegetal, pero poco más. Hay dos maneras. La más simple es que cuando un alimento realmente vemos que lleva grasa sólida, ya tenemos que pensar que realmente es grasa mala, porque a temperatura ambiente la grasa saturada es sólida. Un ejemplo, aquí tenemos las palomitas, ¿no? Las palomitas, si alguien se ha parado a abrir una bolsa antes de ponerla en el microondas, verá que cuando una vez abierta hay toda una grasa de color blanco, que estos son grasas hidrogenadas, estas son grasas saturadas, son grasas malas, lo cual lo mejor es hacer unas palomitas en la sartén con un poco de aceite de oliva y nada más. Entonces, a nivel de visión, digamos, se ve muy claro. En las etiquetas, ¿cómo lo vemos? Pues cuando lees una etiqueta, tenemos que ver aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz. Si vemos esto, es que es un aceite saludable. Cuando estamos viendo grasa vegetal, ya tenemos que pensar que no es la grasa que nosotros conocemos como saludable. Entonces, o bien está como grasa vegetal, o muchas veces está como grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada. Que esto es una grasa, ahí tenemos por ejemplo la margarina, que es un claro ejemplo. Mucha gente me dice, pero si la margarina es de aceite de girasol, que el aceite de girasol estamos diciendo que es saludable, ¿por qué la margarina no lo es? A ver, para convertir una grasa líquida en una grasa sólida, tiene que haber un proceso de transformación. Entonces, para que realmente esto ocurra, una grasa saludable
lo que hace es transformarse en grasa saturada, en una grasa trans, en una grasa que no es saludable, lo cual, y por eso yo siempre digo que a veces un poquito mejor, es mejor un poco de mantequilla, Claro. que no la margarina. Ha mejorado muchísimo, realmente a nivel tecnológico cada vez hay menos grasa trans, pero aún sigue siendo así. Entonces la margarina es una grasa líquida que la hemos transformado en sólida y para esto se ha convertido en trans. Pero claro, es grasa vegetal, es de aceite vegetal, entonces esto confunde. ¿Y de qué manera nos puede afectar a nuestra salud este tipo de grasas? Bueno, Eulalia. a ver, la grasa saturada, nuestras células realmente están cubiertas por una capa de grasa, ¿de acuerdo? Entonces, esta grasa, depende de la composición de esta grasa, esta célula va a funcionar mejor o peor. Entonces, cuando hay mucha grasa saturada, el funcionamiento de esta célula es muy malo. Realmente hay poca permeabilidad, funciona mal. Entonces, claro, esta célula, al órgano que pertenece, pues este órgano al final también funcionará mal. Entonces, ¿cómo afecta? Pues realmente en mal funcionamiento celular, en problemas cardiovasculares. El exceso de este tipo de grasa afecta a nivel de las arterias, sube el colesterol malo, da obesidad. Entonces, esta grasa realmente a la semana, de forma ocasional, un poquito como oíamos antes, Sí, ¿no?, con Rafael, que decía lo de los embutidos. Evidentemente no son necesarios, pero si uno toma embutido, pues una vez a la semana o cada... Tampoco sin exceso, pero en exceso el problema que tienen estas grasas es que están dando obesidad, problemas cardiovasculares, evidentemente diabetes, y aquí está el problema de esta grasa. Claro, y sobre todo en niños, ¿no? Se abusa Claro, mucho, se claro. abusa mucho en la alimentación. Exacto. Y fíjate que aquí hacemos hincapié una y otra Exacto. vez. La mayoría de productos industriales de bollería, ¿no?, croissants, ensaimadas, llevan este tipo de grasa. No sé si te has fijado alguna vez, por ejemplo, las ensaimadas, ¿no?, que hay pastas que cuando en la parte de abajo hay como una grasa, Sí. que es como blanca, esto es grasa saturada. Entonces se utiliza mucho en la industria porque da mucho sabor al alimento, es económica y los niños evidentemente les gusta, pero es que esta grasa... Y con respecto a los bocadillos, que nosotros somos aférrimos defensores del bocadillo, pero ojo con lo que metemos en el pan, ¿no? No mucho Claro. abusemos de embutidos. No, a ver, los embutidos que llevan mucha grasa saturada también, lo que tendrían que hacerse es una vez o dos a la semana. Pues un día, por ejemplo, un poco de queso, otro día atún, otro día un poco de jamón, otro día pues un poco de fuet, ¿no? Pero sin abusar. Entonces, si esto lo pones en el bocadillo y en poquitas cantidades, no ocurre nada. Nuestro cuerpo... Incluso las recomendaciones en nutrición se acepta que entre un 5, un 6 o incluso un 7% puede ser grasa saturada. Es decir, tenemos margen para aceptar un poquito, pero no mucha, que ese es el problema. Y Eulalia, para concluir, ¿en qué alimentos vamos a encontrar esa grasa vegetal, por Claro. así decirlo, saludable? A ver, esta grasa vegetal, la que yo decía que no era saludable, la que es saturada, la encontramos, por ejemplo, en productos de este tipo, ¿no?, congelados, como son las empanadillas, algunas pizzas, por ejemplo, croquetas. Todos estos productos que tienen una precocción, esta precocción normalmente es con este tipo de aceite que decimos grasa vegetal, pero que al final es saturada. Entonces, realmente llevan bastante cantidad estos productos. Muy bien, pues Eulalia Vidal, te esperamos como no, la próxima semana con más consejos nutricionales. Gracias.